7 de la mañana, amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias 7, emisión matinal este día viernes, entrando en el fin de semana, 8 de septiembre. ¿Cómo están, compañeros? Hola, ¿qué tal, Meche? Hoy sí, viernes, todos los días para nosotros de esta semana casi que han sido viernes. Pero bueno, nosotros amanecemos con muchísima información, no solo deportiva, ya vamos a estar hablando de eso, sino también de lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto de los incendios forestales que hemos tenido que soportar en la ciudad de Quito, pero no solo aquí, sino también en la ciudad de Cuenca. Más adelante les estaremos contando. Hola, ¿qué tal, amigos? Y a todos los que nos siguen también a esta hora de la mañana. Además, vamos a abordar también temas electorales porque seguimos en este proceso. Vamos a revisar cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales en tema laboral, uno de los grandes pendientes que se quedó porque nunca hubo la reforma, tan esperada reforma laboral en este periodo, pero estaremos hablando de eso más adelante. Compañeras, muy buenos días, a los amigos televidentes, los radioescuchas también. Vamos a hablar sobre uno de los decretos ley que emitió el presidente en estos días y que está todavía en análisis en la Corte Constitucional, de qué se trata y cuáles son sus implicaciones. Pero además, y cambiando de tema, tenemos los goles de ayer del partido de Argentina. El gol, que multiplicado por 4 ese golazo, lo vamos a volver a ver, lo vamos a analizar. Tenemos mucha información también de lo que pasó. Lastimosamente perdimos, pero en buena hora perdimos porque el mejor del mundo nos metió un golazo. El gol que esperabas. El gol que esperaba. Sí, no, Usted estoy muy fue contento. el mal agüero, señor Lautaro, Sí, del día de ayer. Los invitamos a que también nos sigan a través de nuestras plataformas digitales, ecuadortv.es, el telégrafo.com.es, Pública FM y en todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. Quito ha registrado más de 22 incendios en menos de 24 horas. Según el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, podrían ser provocados. Vamos a ver la siguiente hora. Equipos del Cuerpo de Bomberos Quito han trabajado más de 12 horas para controlar los incendios forestales registrados la tarde de este miércoles en el sector de Tababela y en Puembo. Esa misma noche, después de inmensas llamas, los uniformados lograron que no se expanda. Sin embargo, hay riesgo de que se activen nuevos focos. Y el día de ayer ya tuvimos 22 incendios. El Cuerpo de Bomberos atendió 22 incendios. En la mañana, al mediodía en realidad, entre las 12 del día y las 2 de la tarde, 3 incendios en distintos puntos, ¿no? Tababela, Puembo y el Quinche. Las autoridades manejan la hipótesis de que han sido premeditados. Fíjese es lo que pasa en horas de la noche. A las 19 horas con 11 minutos, incendio en Ushimana. 19 horas con 20 minutos, incendio en el Iraló. 19 horas con 22 minutos, incendio en el Ungüí. A las 19 horas con 24 minutos, incendio en Calacalí. A las 19 horas con 33 minutos, incendio en el Trébol. En 22 minutos, 5 incendios provocados. Así que vamos a tener que trabajar mucho en procesos de inteligencia. En conjunto con el gobierno nacional se han dispuesto equipos no solo para sofocar los incendios, sino también para controlar que no haya pirómanos. La Policía Nacional efectivamente trasladará a las 5:30 el helicóptero de Puerto Viejo con todo el equipo, ¿no? El Bamibaque y todo el equipo necesario para el apoyo aéreo. Estamos con 60 policías en territorio también, pero tenemos una capacidad de 70 también en activos por si lo requiere, y las escuelas de formación también se las ha activado por si requiere también el apoyo en ese sentido. Hasta el momento, el COE metropolitano se mantiene activo. Entidades municipales también se preparan con toda la logística, como vehículos abastecedores a disposición del Cuerpo de Bomberos del DMQ. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, en horas de la tarde de ayer, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se reunió con el presidente Guillermo Lasso, donde se trató el tema de los incendios. Según explicó el burgomaestre en una pequeña rueda de prensa, los controles se intensificarán en Quito para evitar que los incendios forestales provocados continúen en la capital. Además, el municipio analiza la entrega de recompensas por información sobre los responsables. El gobierno también ha puesto a disposición 3 grupos de inteligencia, tanto de la Secretaría Nacional como de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ellos recabarán información para dar con los causantes de los incendios.
Además, los patrullajes que iniciaron la noche del miércoles 6 de septiembre se mantendrán por vía terrestre y aérea. Para ello se destinarán helicópteros de la Policía Nacional, el municipio de Quito y las Fuerzas Armadas. Estos últimos permitirán operativos nocturnos, pero escuchemos lo que dijo el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. La primera acción en la que colaborará el Gobierno Nacional es poniendo a disposición 3 grupos de inteligencia, tanto de la Secretaría de Inteligencia como de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, para que puedan ayudar en tareas que nos permitan encontrar a los responsables. Nosotros evaluaremos el día de hoy si necesitamos poner recompensa para que también podamos encontrar a los responsables. A esto se suma 2 helicópteros que el presidente ha pedido que Fuerzas Armadas las ponga al servicio de la ciudad para que puedan hacer patrullajes, incluso si se necesitan nocturnos. No vamos a permitirles que avancen un paso más a aquellos que quieren sembrar de terror el país y en este caso la ciudad. Bueno, y en este tema el equipo de Noticias 7 visitó la quebrada de Guambi, donde se registró un incendio de considerable magnitud que devastó varias hectáreas. Veamos cómo quedó el lugar en el siguiente reportaje. Vinimos buscando el incendio, pero en lugar de llamas encontramos desolación. Estos son los estragos de una noche encendida, que una vez se apaciguaron las llamas, dejó cenizas por doquier. Estamos en Tababela, a 10 minutos del aeropuerto de Quito, y en una zona que hasta hace 2 días era verde. De hecho, si vemos la ladera, notaremos la diferencia entre el área fértil y la calcinada. El peligro en este lugar, llamado Quebrada del Guambi, son las viviendas y terrenos aledaños. Las 2 casas que se encuentran por acá, por este sector, al frente de la quebrada, esas sí están en peligro, pero igual está gente ahí que están apagando el fuego para que no haya ningún accidente con las personas que están ahí cercanas. Bomberos y militares trabajaron codo a codo para controlar el incendio, que en un día tan caluroso era imposible de sofocarlo. Al momento se mantienen puntos calientes en la parte inferior de la quebrada. Se están realizando procesos de enfriamiento en los puntos calientes. Al menos 5 focos se activaron por toda la zona. Incluso mientras hacíamos la entrevista, uno muy cercano a nosotros se encendió. Las labores de enfriamiento eran complejas, más que nada porque un incendio no mide direcciones fijas ni terrenos planos. Obviamente tenemos una pendiente de aproximadamente 80 grados, entonces sí es bastante complicado. 80, en otros sectores tenemos casi 90 grados de pendientes, sí es complicado. Y por más que se apague pronto, el polvo queda en el ambiente, el olor a quemado en las prendas y el hollín en los zapatos. Sí, es una tristeza ver todo esto. Por suerte acá se ha logrado controlar, hay cultivos que también todos los ciudadanos de aquí nos están ayudando a apagar el fuego. Pero ¿saben qué es lo grave? Esa montaña que vemos quemada, cuando empiecen las lluvias, es una potencial zona de deslaves. Desde Tababela, con cámara de Juan Pablo Moreno, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Realmente lamentable cómo quedan esas hectáreas. Hasta el momento no se sabe a precisión cuántas hectáreas han sido consumidas por el fuego en estas 2 últimas semanas aquí en la capital, y pues esperaremos también el reporte del COE cantonal. Son imágenes tristes porque uno llega a zonas boscosas y, como estamos observando en pantalla, están completamente destruidas, y eso tarda muchísimo tiempo en recuperarse. Es casi imposible que en un corto o mediano plazo pueda volver a surgir la vida en estos lugares. Miren Casi ustedes 30 años, dicen, ¿no? Por lo menos, exactamente. Y la afectación también a los animalitos que estaban dentro de esta zona también se deben haber tenido que desplegar a otro sector para sobrevivir, y en otros casos tal vez también murieron dentro del incendio, ¿no? Podría pasar, sobre todo muchos pájaros también. Es una zona donde hay árboles, hay una gran cantidad de aves, conejos. Hay una gran cantidad de fauna silvestre en esa zona, justamente. Sí. Ayer los bomberos de Quito actualizaban el dato y decían que el 99% históricamente de todos los incendios que vemos aquí en la capital son provocados por el hombre. Sí, y trabajan los bomberos más de 10 horas. Son jornadas muy extensas. Junto a las Fuerzas Armadas pudimos constatar eso, y en las noches los moradores ya empiezan también a colaborar. Entonces empiezan sobre todo a recolectar agua, tienen ciertos reservorios y la llevan a estos puntos. Pero ¿cuál es el problema y por qué no es tan sencillo apagarlos? Porque se vuelven a prender pequeños focos. Entonces, como es un terreno tan grande como estamos viendo en imágenes... Por el viento también, El ¿no? viento, el sol, la radiación estaba muy fuerte. De hecho, yo estoy un poco quemado, quizás por el maquillaje no se nota tanto,
pero es producto de una radiación, y ya lo vamos a hablar más adelante, de muchos puntos, y entonces eso también genera problemas. Y el calor, no se imaginan, compañeras, el calor, parece que ya está apagado, está todo quemado, pero tú tocas el piso y sientes un ambiente que es muy fuerte. Nosotros habíamos hecho incluso un taller, ¿te acuerdas, Lautaro? Sí, claro, con el cuerpo de bomberos. Y es realmente increíble la labor que ellos hacen, siempre la reconoceré, porque lo que ellos pues tienen que estar más de 24 horas, lo que estamos viendo, los uniformados que han estado tratando de controlar y sofocar las llamas en ese sector, pero no solo eso, ellos tienen que subir con tanque de oxígeno, tienen que subir con toda la indumentaria pertinente para que evidentemente ellos tampoco salgan heridos, así que es un gran trabajo el que hace el cuerpo de bomberos. Y volviendo a lo que hablábamos de la fauna, hay recomendaciones también, porque muchos animalitos tratan de protegerse e incluso podrían llegar a sus casas. Es el caso de las zarigüeyas. Ya hemos visto en años pasados que llegan entonces a sus casas, la gente se suele asustar porque cree que es pues una rata grande, pero no es así. A veces, muchas veces las matan. Usted lo que debe hacer es llamar al 911 porque son evidentemente también animales que hay que proteger. Y es importante porque ellos están buscando, como tú bien lo decías, André, el refugio frente a lo que está ocurriendo. Están prácticamente calcinando sus hogares y por eso necesitan o buscan estos espacios. Pero además también hay que considerar, hablando del tema del trabajo que han hecho los bomberos para este incendio, específicamente lo que estábamos viendo, Lauta, que tú mencionabas, los bomberos decían que fueron 27 horas de trabajo continuo para poder, pues finalmente poder controlarlo y apagarlo, que se logró dar, pero no, tenemos que ver cómo quedó realmente este terreno y, como decimos, serán décadas para que vuelva a recuperarse esta zona. Eso sí, es verdad que no se lo sofoca, pero sí se lo controla. Ya no vemos imágenes como las que se registró el miércoles, ya es mucho menor el tema de las llamas, pero sí tienen dudas de que haya personas que quizás de forma inintencional están encendiendo, sobre todo porque en zonas rurales se quema la basura y en muchos casos puede quedar alguna especie de, no sé, de rastro y eso se enciende. De hecho, nosotros vimos eso, vimos una madera que estaba con humo saliendo. Si eso se sigue expandiendo, podía volver a crearse un incendio. Pero aún así hay sanciones, sí, es decir, si uno no tiene la intención, pero está quemando, digamos, como con esta costumbre de quemar el césped, la basura, etcétera. Si usted ocasiona incendios como los que hemos visto esta semana, tiene sanciones, incluso pues prisión. Pero vamos a revisar el comunicado, el último comunicado que ha colocado el municipio de Quito en sus cuentas oficiales, en donde hacen un balance de lo que ha sido estos días y dice: al cierre de la jornada de sofocación de los incendios forestales de este jueves 7 de septiembre del 2023, el COE registró 17 incendios, de esto el día de ayer, más del activo de Puembo, de los cuales 16 fueron sofocados. Uno se encuentra controlado, el Trébol, y uno en proceso de sofocación en Puembo. Esto lo ponía el día de ayer la cuenta del COE de Quito a las 22 horas. Miren ustedes que hay 233 efectivos, 28 vehículos y 4 helicópteros. Y es interesante, nosotros constatamos que efectivamente los helicópteros van desde los reservorios más grandes en la zona de Toabela hasta esos puntos. Se continúa entonces trabajando para poder controlar y que no se registren nuevos incendios. Lastimosamente, y lo ha dicho el INAMI, sí se prevé que puedan provocarse más incendios forestales porque septiembre es un mes muy seco y las condiciones climáticas están provocando que se puedan generar más flagelos. Y también por eso las autoridades, los bomberos también recomiendan que se limite la utilización del agua, también de este líquido vital, porque ahora se necesita tener abastecimiento suficiente para pues sofocar estos incendios, continuar con la labor. En este mes de septiembre pues ojalá no se presenten más, pero se espera que por la temporada puedan existir tal vez algunos puntos donde se puedan prender, así que la colaboración de todos es importante en esta época. Ahora nos vamos hasta la provincia de La Suay, porque en Cuenca también se han registrado incendios en estos días, incendios forestales. Vamos a ver los detalles a continuación. Los incendios forestales en Cuenca y los demás 14 cantones de La Suay se han incrementado considerablemente en las últimas 2 semanas. Hay factores detonantes que se repiten cada año, como el fuerte sol, la quema del pasto provocada, la basura o el viento. Las estadísticas son totalmente claras. Desde junio hasta estos días que estamos han incrementado en un 80% en relación al año anterior. En la provincia de La Suay tenemos 1.670 hectáreas hasta el día de ayer. La
semana anterior en el sector del Cantón Oña, específicamente por el río León, se quemaron alrededor de 600 hectáreas en todo este sector. Los bomberos también trabajan sin descanso en estos días porque la afección es totalmente fuerte y ellos exponen otras razones del incremento. Durante esta última semana tenemos aproximadamente 262 hectáreas afectadas. A lo que teníamos hasta el 31 de agosto eran 120 hectáreas, entonces prácticamente se han duplicado y tenemos un porcentaje del 95% que los incendios son provocados, ya sea por tala de sectores para lo que es extracción de madera o para generar sectores de agricultura, y en otros solamente por personas que realmente están ubicadas en sectores para realizar. Este clima seco sobre Cuenca se mantendrá un tiempo más, según el reporte de la empresa municipal Etapa. Además, se dijo de que esto guarda directa relación con el esperado fenómeno de El Niño. Pudimos corroborar que las temperaturas máximas durante todo el mes van a ocurrir en el periodo entre las 2 de la tarde y las 3 de la tarde. Para septiembre, octubre y noviembre, en la ciudad de Cuenca, la influencia no es directa, que quiere decir que no van a haber precipitaciones, sino todo lo contrario, van a haber estiajes. Un último aspecto que recordó el bombero es que si bien provocar un incendio forestal es delito, pocas veces hay sanciones. El inconveniente es que cuando llegamos a los lugares no hay personas que nos den específicamente quiénes son los que generaron eso, solamente a veces hasta por cubrir tal vez como son vecinos o conocidos, solamente nos indican que fueron personas que fueron prendiendo. Me parece importante destacar lo que decías tú también en la nota, Lautaro, y es que todas estas afectaciones que tienen ahora esta gran cantidad de hectáreas por los incendios forestales, evidentemente van a tener consecuencias para la llegada del fenómeno del Niño, de las lluvias torrenciales, porque evidentemente pues se destruye entonces la vegetación. Claro, es un terreno que es potencial para los deslaves porque está erosionado. Y entonces ya sabemos que el fenómeno del Niño viene y sabemos que en estas zonas que ahora son secas y que ahora están muy calientes por los incendios, va a llover, va a haber inundaciones, va a haber desborde de ríos, y esto es lo preocupante. Por eso es que están tratando de ver la manera de que no sigan creciendo los incendios, porque la devastación nos va a traer muchos problemas que esperemos no suceda. Y en estas zonas, recordemos que habitan personas. Lo que vemos en Cuenca y lo que hemos visto en Quito son lugares donde hay terrenos, donde hay fincas, donde hay viviendas, donde hay condominios, y habría afectaciones. Esperemos que entonces se pueda evitar que esto continúe. Veíamos los incendios en Cuenca, pero también durante esta semana se registraron incendios en Loja, específicamente en las zonas de Vilcabamba y Malacatos. Reportaban también más de 200 hectáreas de terrenos afectadas en esta zona. Los bomberos de la ciudad de Loja pudieron también sofocar estas llamas, pero como hemos venido hablando y ya lo hemos visto en imágenes, lamentablemente estos lugares quedan muy afectados, y en las zonas en Loja donde también hubo los incendios eran zonas pobladas, no eran tan espacios de terreno tan amplios, y por eso también había afectaciones a los vecinos de la zona. Bueno, y como consecuencia de esta temporada también hay que reconocer el nivel de radiación. Es muy alto para nuestro país, y según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, las provincias de la Sierra son las más afectadas. Presta atención. Ahora no puede salir de casa sin llevar una gorra, sombrilla y ropa de manga larga, pues esto le permitirá cubrirse de los rayos UV que, a decir del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, nuestro país presenta alta exposición a esta radiación ultravioleta. Lo que tenemos es muy alta y extremadamente alta índices de radiación ultravioleta. Esta pues tiende a repercutir en el aumento también de las ráfagas de viento, y este escenario va a repetirse hasta el día domingo. La región interandina o sierra es la que más exposición tiene. Los eventos de radiación ultravioleta tienden a ser pues mucho más altos mientras mayor sea la altitud. Por ejemplo, en la zona de Quito como tal, la zona sur es la que tiende a ser más propensa, incluso llega hasta 15 puntos la zona sur, y la zona norte pues puede estar llegando entre 13 y 12 puntos. Y es que en las calles es notorio, la ciudadanía cuenta su experiencia. El calor está insoportable. Hay que uno andar bien protegido. Me he cansado más, me quemo. Cuando salgo con mis mascotas tipo 11, ellas se cansan demasiado. Hidratándose de ley, cubriéndose con los protectores. No queda más porque está bastante fuerte. Esto acompañado de vientos fríos y bajas temperaturas en la noche y madrugada. Esta es una característica propia de cuando tenemos poca nubosidad. En la mañana recibimos muchísima radiación, muchísima energía a la superficie terrestre, pero en la noche perdemos energía. Y si yo no tengo nubosidad
tiende a perder pues más rápido esta temperatura. Podría darse más bien son heladas, que es una característica cuando los cultivos tienden a marchitarse o amarillarse por muy baja temperatura. La exposición prolongada a los rayos ultravioleta puede tener consecuencias graves para nuestra piel, como quemaduras, envejecimiento prematuro, daño celular e incluso el cáncer de piel. Por ello, preste atención a las recomendaciones. Mantenerlos bastante hidratados, protección adicional, evitar espacios abiertos de manera prolongada, de manera innecesaria. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, seguramente todos alguna vez hemos escuchado o hemos dicho que el sol de Quito quema más que en otras partes del mundo, y cuando realmente el sol sigue siendo el mismo, pero lo que vemos es justamente el tema de la radiación por nuestras condiciones geográficas y la altura, y eso hace que pues la capital específicamente, al estar más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, tenga menos atmósfera, y la atmósfera es lo que pues absorbe estos rayos UV, por eso lo sentimos más y por eso es tan importante. Aquí en Quito el cáncer de piel es la segunda causa, el segundo cáncer que tiene mayor incidencia en hombres y mujeres, por eso es tan importante nosotros tener la costumbre de usar bloqueador solar, tener pues usar ropa que nos cubra nuestras extremidades, y la sombrilla, la gorra, las gafas también para que no nos afecte los ojos. Es muy importante también, que no tenemos todos mucho de esa costumbre, pero viendo la situación ahora tenemos que ponernos muy atentos con eso. Y vamos entonces a mirar cómo va a estar la radiación, no solo aquí en la ciudad de Quito, sino en el Ecuador. Esto es el pronóstico para el viernes 8 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Impresionante el callejón interandino con extremadamente alto. Ese es el detalle. Estamos viendo un mapa rojo completamente, rojo en toda la costa, en todo el litoral, la Amazonía, pero como tú lo dices, en el callejón interandino, extremadamente alto, más 11 grados. Pichincha, la provincia de Pichincha, donde estamos en Quito, 12 es de todas las provincias la que va a tener más alta radiación, por eso es muy importante las recomendaciones que ha dado Carolina y que has dicho Meche. También vemos que en cambio en Los Ríos, en Santo Domingo, en Las Esmeraldas, 6, pero eso es alto de todas maneras, o sea, estamos hablando de que es una radiación que puede traer muchos problemas para la salud de las personas, lo mismo en la Amazonía, incluso en Galápagos, muy alto, es decir, tenemos 3 escalas fuertes, alto, muy alto y extremadamente alto. Todo eso país está en Ecuador. No existe la radiación baja. Pero ni siquiera en Galápagos está extremadamente alto como está en la Sierra Ecuatoriana y sobre todo en Pichincha, hay que destacar, ¿no? Y no se confunda, porque si usted ve nublado en las provincias en donde acabamos de decir, igual la radiación va a estar en ese nivel, según ya lo ha dicho pues la autoridad pertinente. Sobre todo también los padres de familia, cuidar mucho a los chicos que iniciaron clases, pasan muchas jornadas en el exterior también haciendo deporte y generalmente no utilizan bloqueador solar. 7 de la mañana, 23 minutos, vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso con más información. Cuando son las 7 de la mañana, 25 minutos. En la mañana de este jueves se reportaron 2 nuevas amenazas de bomba. Esto en sitios públicos, ahora en el centro histórico de Quito. Según informó la Policía Nacional, una de las alertas mencionaba que había un posible artefacto explosivo en el dispensario médico del IES, ubicado en el sector de La Marín, pero tras la respectiva inspección técnica se descartó la amenaza. Lo mismo sucedió en la Plaza del Teatro, donde se reportó que podía existir un explosivo, pero en las inmediaciones del Teatro Sucre, muy conocido aquí en la capital, pero tampoco finalmente se confirmó la existencia de objetos que podrían estallar. Otra vez se descartó la amenaza. Recordemos que Ecuador TV también recibió una amenaza de bomba durante la mañana del miércoles, la cual se descartó horas después, y esto fue luego de una llamada telefónica al ECU 911 que alertaba de esta situación, que finalmente se descartó, pero aún no conocemos más detalles detrás de esta llamada. Aquí hay un tema, y es que evidentemente estamos observando y constatando que hay muchas llamadas que llegan al ECU 911, de hecho sabemos que son cientos, según nos han dicho fuentes oficiales. Pero el problema es que usted puede decir en casa, bueno, pero son solo amenazas, ¿para qué se despliega tanto personal de bomberos, de la policía? Es que no hay otra opción, porque no se puede subestimar el riesgo que hay. Que además se tiene que seguir, hay que cumplirlo. Y esto sí afecta, primero económicamente, las actividades que se desarrollan en sitios como hemos observado, porque hay locales comerciales, peor aún en un dispensario médico donde hay personas que están siendo atendidas y les toca salir a absolutamente todos, porque hasta que no se descarte la amenaza hay protocolos que cumplir y el riesgo es muy alto. Así que en buena hora son amenazas únicamente y no terminan en atentados, pero uno no puede, como dijiste Carolina, subestimarlo, y eso sí está afectando la tranquilidad
de las personas que viven principalmente en Quito, porque llevamos 2 semanas con estas alertas de posibles incidentes. Y tú lo has dicho, afecta la tranquilidad de las personas, también afectan los recursos que se invierten en este tipo de situaciones, porque hay los protocolos que se deben seguir, y por eso justamente para este tipo de llamadas que se hacen al EQ 911 y que se identifican que evidentemente fueron falsas, que son alrededor del 37% según las estadísticas que tiene esta entidad, hay incluso sanciones de hasta 30 días de cárcel cuando se logra rastrear a la persona que ha hecho este mal uso de la línea de emergencia y por ende también el mal uso de los recursos que se utilizan tanto de Policía Nacional como del EQ 911, que tienen que desplazarse para poder atender estas emergencias, que estamos hablando de unas situaciones que, como decimos, no pueden subestimarse ni en un momento que estamos de tranquilidad, ni tampoco en estas crisis de inseguridad que vivimos ahora. Lo decías tú, Lautaro, hace 2 semanas que estamos pues con este temor. ¿Por qué hace 2 semanas? Porque tuvimos los carrobombas, ustedes recordarán, que fueron colocados en edificaciones que antes, pues en donde antes funcionaba el SNAI, también el Ministerio de Defensa, de la Mujer, perdón, así es, de la Mujer. Así es que la autoridad lo que ha dicho es que, como hemos dicho, pues no se puede hacer de menos ninguna alerta de amenaza de bomba. Lo que sí es cierto y lo que han recomendado las autoridades es que se creen protocolos necesarios en cada uno de los trabajos de las edificaciones para esta evacuación y que sea evidentemente en orden. Bueno, y lamentablemente funcionamos con el miedo y con las multas, entonces tienen que estar muy atentos a cualquier persona que conozcan o pueden darse cuenta de que está realizando estas llamadas también inapropiadas y denunciar, porque hay sanciones fuertes y de esa manera podríamos en esta temporada controlar muchísimo de estas llamadas. Y solo un datito adicional, ayer justamente como esta amenaza se dio en un dispensario del IES, pues evidentemente las personas que tenían citas no pudieron ser atendidas. Imagínense. Y todas las citas de ese dispensario tuvieron que ser reagendadas, y hemos hablado aquí también lo complicado que es pues encontrar un espacio libre para atención de turnos en el IES. 7 de la mañana, 29 minutos, vamos con otros temas. Cerca del 10% de los pacientes oncológicos que se atienden en Solca y que residen en otras provincias han abandonado sus tratamientos debido a la falta de recursos para poder movilizarse y hospedarse en la capital. Para contribuir con esta problemática se ha creado el Centro de Hospitalidad para darles acogida. Veamos, vamos a conocerlo. Yo estoy muy agradecido de Solca. Para Rodrigo, contar con un espacio gratuito para quedarse durante sus tratamientos, como el centro hospitalario, hace que le inunden varias emociones. Agradecimiento es una de estos, ya que cuenta que debido a la distancia solía perder sus citas. Entonces han visto que habemos muchas personas que no tenemos posibilidades para mantener el tratamiento. Pero él no es el único. Gladys se queda en este espacio mientras su niño de 10 años se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Muy bien, súper cómodo. De las 5 estrellas le doy un 6. Muy bueno la atención. Este lugar es el centro hospitalario en Solca. Fue creado por el Comité de Damas Voluntarias y el principal propósito es evitar que los pacientes de provincia y con dificultades económicas abandonen los tratamientos, ya que la continuidad incrementa el porcentaje de superar la enfermedad. Así lo explica el director médico del hospital, Henry Caballero. De hospitalidad. Minimizar este abandono terapéutico, por lo menos dando cabida a aquel paciente que viene de provincias, que pensamos en nuestra institución es alrededor de un 33% de pacientes de provincia. El espacio tiene capacidad para 18 personas, 2 personas por habitación. Por lo general se recibe al paciente y un acompañante. El médico determina el tiempo de permanencia aquí en el centro de hospitalidad, la condición del paciente y el tipo de tratamiento que va a recibir. En trabajo social se le hace adicionalmente un estudio socioeconómico. Desde hace 2 meses este espacio acoge a 15 pacientes por semana. Su estadía depende de su tratamiento y diagnóstico. Según los datos de Solca, tienen un aproximado de que un 10% de sus pacientes con cáncer que residen fuera de la capital abandonan sus tratamientos al tener inconvenientes de movilización y hospedaje. Manuela Bedón, Noticias 7.
Hay fundaciones que también se dedican a lo mismo, por ejemplo, a Sonic es una de ellas, acoge a personas que vienen de provincias para tratarse precisamente del cáncer en Solca, pero en buena hora entonces que se tiene un nuevo lugar. Esto es de los voluntarios, es un terreno que ha sido pues entonces donado por Solca y ahí se está pues acogiendo a las personas que vienen de otras provincias. Solca sí tiene hospitales en otras partes del país, no solamente en Quito y Guayaquil, pero claro, no son tan grandes ni tan bien equipados como la matriz que está justamente aquí en la capital y por eso muchas personas tienen que movilizarse. Algunas de ellas es mediante este traspaso que hace el Seguro Social, es decir, el IES tiene convenio con Solca, de hecho hasta hace algunos meses había problemas con deudas pasadas, pero las personas que están en provincias, en sectores muy alejados de la capital, evidentemente pueden acceder mediante el Seguro Social a que los deriven a los hospitales de Solca y de ser el caso, venir a Quito. Aquí tienen áreas muy especializadas, muy avanzadas tecnológicamente y un servicio que la verdad que ayuda en muchos casos. El cáncer es una enfermedad difícil, es dura, pero, y en eso sí doy fe por familiares, que en Solca hay una atención muy buena, así que pues interesante que la gente pueda seguir accediendo a este tema de servicios oncológicos. Pero lo importante también es resaltar que este centro de hospitalidad no pertenece a Solca, sino a los voluntarios, que son las personas que también son o han sido familiares de pacientes con cáncer y entienden estas necesidades, como tú lo has dicho, Lauta, son circunstancias muy complicadas y sobre todo para las personas que están en provincia y que lamentablemente por las circunstancias también no continúan con sus tratamientos, por eso existen estos espacios, no es el único, así que si usted tiene o necesita estos contactos, pues bien lo tiene y tenemos más información también en la página de Ecuador TV para que tenga presente que hay estos servicios, que no es necesario abandonar el tratamiento y que puede venirse a atender también, pueden quedarse y tienen también además alimentación en estos espacios. Vamos con otros temas. Uno de los nuevos decretos ley remitidos por el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional plantea cambios importantes referentes al cálculo del presupuesto de los sectores de salud y seguridad. ¿De qué se trata? Lo explicamos de inmediato. El decreto ley para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas contempla el cambio en la fórmula de cálculo para el incremento de asignaciones para la salud pública y la educación. Actualmente la Constitución establece que debe existir un incremento anual en estos sectores equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto. Este aumento se debe dar hasta que en el caso del sector de educación el presupuesto alcance el 6% del PIB y en el de la salud el 4%. La propuesta del decreto ley plantea que para realizar este cálculo se compare la nueva asignación con el presupuesto que se ejecutó hasta diciembre del año anterior. Es decir, si en 2023 uno de estos ministerios utilizó 3.602 millones hasta diciembre, para 2024 la asignación debería ser de 3.746 millones, es decir, un aumento del 3,8% y así cumplir con lo que dicta la Constitución. Pero en 2023 el presupuesto de educación fue de más de 4.000 millones de dólares, alrededor del 17,5% más que en 2022, y en el sector de la salud fue el 18% más que 2022, por lo que quienes cuestionan la medida sugieren que esta reforma podría reducir las asignaciones presupuestarias en estos sectores, algo que deberá ser analizado por la Corte Constitucional en los próximos días, cuando empiece la ronda de audiencias públicas antes del pronunciamiento sobre el decreto ley. Carolina Basante, Noticias 7. Más información, 7 de la mañana, 37 minutos. Incentivos tributarios para fomentar el empleo son las propuestas en los planes de campaña de los candidatos presidenciales que avanzaron a la segunda vuelta. En la siguiente nota les contamos algunas de estas en esta materia. En Ecuador, apenas el 35,5% de los trabajadores tienen un empleo adecuado, es decir, ganan al menos un salario básico y trabajan 40 horas a la semana. Para lograr aumentar esta cifra en los planes del futuro presidente o presidenta del Ecuador, se aborda el fomento del empleo. Daniel Noboa de la Alianza ADN tiene un plan con 4 ejes: promover la inversión en sectores estratégicos, mejorar la educación y la formación profesional con programas alineados a las necesidades del mercado laboral, estimular la creación de pequeñas y medianas empresas y también crear un programa de desarrollo de infraestructuras centrado en áreas como transporte, energía, agua y saneamiento. De manera urgente,
Bajaremos los impuestos a las compañías nacionales y extranjeras que empleen talento y mano de obra nacional. Luisa González, por su parte, apunta a 7 ejes para su plan. Respeto a los derechos laborales, individuales y colectivos, también la estabilidad laboral, salarios dignos, compatibilidad del tiempo laboral con la vida familiar y personal, lugares de trabajo libres de violencia y acoso, protección de la maternidad, reconocimiento a padres y madres del tiempo para el cuidado y la crianza. Además, propone el plan Mi Primer Empleo con un presupuesto de 67,5 millones, con lo que dice financiará el 50% del salario básico de 50.000 jóvenes por un año. Carolina Basante, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral alista todo para el debate presidencial que será el próximo 1 de octubre. La periodista Ruth del Salto será su moderadora. Los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta, Luisa González de Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de ADN, tienen menos de un mes para estar preparados y verse cara a cara en el debate en donde conoceremos sus propuestas, exactamente hasta el 1 de octubre. Simultáneamente y para el efecto, el Consejo Nacional Electoral se prepara logísticamente para ello. La noche de este miércoles eligieron a la moderadora. Se trata de la periodista Ruth del Salto. La decisión se tomó después de que en horas de la mañana el CNE recibiera la terna remitida por el Comité de Debates con los nombres de 3 periodistas opcionados. Fabricio Vela y Luisa Delgadillo también la integraban. Está previsto que el debate a realizarse el próximo 1 de octubre dure 1 hora y media. Del Salto recibirá en sobre cerrado las preguntas preparadas por el Comité de Debate para los candidatos. Los temas que se tratarán en este evento todavía no han sido definidos ni socializados, pero serán 4 ejes. El formato del debate de segunda vuelta será el mismo que se aplicó en la primera y será el Consejo Nacional Electoral quien decidirá mediante sorteo cuál de los candidatos, González o Noboa, contestará primero las preguntas. Andrea Orbe, Noticias 7. Todavía no logramos el objetivo que... Nos vamos a una pausa y regresamos con los deportes, el resumen del partido de ayer, comentarios y mucho más.